Articuladores y arco facial. ¿Qué es un articulador? ¿Qué viene a tu cabeza cuando ves la palabra o escuchas la palabra articulador? Un articulador se puede definir como un instrumento mecánico rígido que es representativo de las articulaciones temporomandibulares y componentes de los maxilares. Hablamos de maxilar y mandíbula, al cual pueden incorporarse y fijarse modelos del maxilar y mandíbula para simular el movimiento de la articulación temporomandibular. ¿Cómo se clasifican los articuladores? Tenemos 3 grupos de articuladores. Los primeros y más sencillos de usar son los no ajustables. Son articuladores también conocidos como bisagra, son económicos y no representan un movimiento exacto de las trayectorias mandibulares. Este tipo de articulador solo va a permitir que los modelos articulados en él hagan movimientos de apertura y cierre, por lo que a veces solo se utiliza para diagnóstico o algunas planeaciones. El segundo grupo es el grupo de articuladores semi-ajustables, también conocido como articuladores valores promedio. Como su nombre lo indica, este tipo de articulador ya trae un rango de valores de ciertos movimientos o trayectorias condilares ya registradas en el articulador y al cual nosotros solo podemos hacerle pequeñas variaciones. El tercer tipo es el tipo de articuladores totalmente ajustables. Estos, a diferencia de los de semiajustables, no traen ninguna referencia inicial, por lo que tiene que ser completamente personalizado a las características individuales del paciente. Estos son ejemplos de los 3 grupos de articuladores. Las primeras 2 imágenes de la parte superior vemos los articuladores bisagra. En específico, el lado izquierdo es un nuevo articulador que permite articular sin necesidad de utilizar yeso. A través de tornillos y con un juego de modelos con un zócalo adecuado, puedes reproducir movimientos de apertura y cierre. En la parte de abajo, las 2 figuras es el articulador semiajustable, que es con el que estamos acostumbrados a trabajar y que nos representa muchísimas ventajas para no tener que tener al paciente presente para poder hacer ajustes. Y del lado izquierdo, en la figura más grande, y podemos observar el número mayor de tornillos y botones que se ven, ese es el articulador totalmente ajustable, que es un articulador con el que no trabajamos. Hablando del tipo de articulador semiajustable, tienen una subdivisión que es llamada la tipo arcón y tipo no arcón. El más común es el tipo arcón y se define así porque representa en espacio la rama mandibular y cóndilo en la parte inferior, al igual que en nuestra cara o en nuestro cráneo, y en la parte superior o rama superior las cavidades glenoideas. Ese es el más común de tipo de articulador semiajustable que podemos encontrar en el mercado. Ahora, ¿cuáles son los parámetros o medidas que podemos modificar en nuestro articulador semiajustable? Uno de ellos es la inclinación condilia y ese se puede modificar en un botón que viene en la rama superior. La inclinación condilia es el ángulo con el que el cóndilo desciende a lo largo de la eminencia articular en el plano sagital y se dice que tiene relación directa con la altura de las cúspides de nuestro paciente, es decir, entre más pronunciado o mayor sea el ángulo, es menor la altura de nuestras cúspides y viceversa. Tendrá que ver con la edad del paciente y el desgaste de superficies oclusales. Otro punto que se modifica en nuestro articulador semiajustable es la distancia intercondilar, que viene marcada como S, M o L y quiere decir el tamaño de nuestra cara que la determina el arco facial cuando introduces las olivas al conducto auricular externo. Y tiene que ver con el ancho de nuestros molares. Una modificación más es el ángulo de Bennett, que sería la trayectoria que recorre el cóndilo cuando hace lateralidades específicamente. Y esta variación o esta modificación podemos moverla desde 0 hasta 30 grados. Jugando en este rango, lo
que necesitemos para adecuar la restauración a las trayectorias de nuestro paciente. Un componente importante del articulador semiajustable es el arco facial, que es lo que vemos ahí, esta imagen, y que ustedes ya están acostumbrados a utilizar. El arco facial específicamente tiene las olivas, tiene el nasion, tiene en la parte anterior, como lo vimos, el ancho de distancia condilar, tiene un tenedor u horquilla y tiene los tornillos para apretar. Es importante mencionar que cuando el articulador se utiliza, los tornillos se aprietan de la parte superior a la parte inferior. Y además contamos con algunos accesorios para facilitarnos el trabajo o para hacer trabajos mucho más específicos que lo que el articulador básico nos permite hacer. Ejemplo, para orientar nuestros rodillos utilizamos la que está en la parte inferior izquierda llamada regla o platina de Fox. Nos va a servir para orientar el plano horizontal de la sonrisa de nuestro paciente. Otro que puede sernos de utilidad en prostodoncia total es el tenedor para desdentado. Evita que tengas que pegar el rodillo a la horquilla. Este entra como una especie de grapa y lo toma. Entonces no se necesita ni cera ni ningún otro medio de registro para unir el rodillo a la horquilla. Uno más es la mesa incisal, que nos va a permitir reproducir o grabar trayectorias excéntricas. Además también tenemos en la parte superior izquierda el soporte del tenedor. Cuando se monta el modelo superior específicamente se puede colocar este soporte para evitar que si el tornillo está barrido tu modelo se desplace y se modifique la inclinación o la orientación que tendría el maxilar respecto al espacio. Esos son los más utilizados y que son prácticamente necesarios e indispensables para poder orientar, para poder montar y para poder elaborar un juego de prótesis adecuadamente fisiológicamente correctas para prostodoncia total. Esta es una parte y es un resumen de cómo es que se componen los articuladores. Por favor, escribe tus dudas en el foro de dudas o llévalas a nuestra siguiente clase presencial.